De 38 minutos y tenemos en línea a Héctor Torres. Él fue representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. Héctor, bienvenido. Pablo Dugan lo saluda. ¿Cómo va? Bienvenido, gracias Pablo, gracias por invitarme. Bueno, todo el mundo muy preocupado por tratar de entender cuánto es lo que puede venir. Por supuesto, estamos en una situación complicada, ¿no? Si hay tanta duda por cuánta plata viene, por cómo viene, por estos anuncios del gobierno que después no se convalidan tanto por el fondo. Para entrar en la situación, ¿cómo la calificaría usted esta ida y vuelta de ayer y hoy con el fondo y el programa que está por verse? Bueno, es muy confusa, está llena de rumores y declaraciones que no tienen mucha consistencia. Digamos que yo no estoy tan confundido respecto al monto. Yo creo que los 20.000 millones de dólares es el monto del programa. Es difícil que el Aunque no lo directorio conforme, vaya a cambiar. aunque no lo confirme el fondo, ¿Perdón? claramente, ¿no? Bueno, hasta que no lo confirme el directorio, es cierto, pero digamos que normalmente yo no me acuerdo de reunir, estuve como 8 años en el directorio en diferentes momentos, digamos, pero no me acuerdo de que en el directorio hubiéramos estado negociando el monto final del programa. Lo que seguramente se discute es, bueno, el desembolso inicial sí es un tema muy importante, las condicionalidades, qué se va a pedir a cambio de ese desembolso inicial, temas más delicados como planes contingentes. ¿Qué va a pasar si no se cumplen las proyecciones sobre Ujú. las cuales se basa el programa, digamos? Esos son temas más Ahora, delicados. Héctor, concretamente hoy la gran duda es cuánta plata viene, porque son 20.000, pero es por tramos. ¿Cuál es el desembolso inicial que el gobierno parece estar necesitando y mucho? Y digamos que sí, ahí está el tema, eso es cierto. Yo creo que el ministro de Economía hizo una declaración muy difícil de entender ¿Ah? de eso y después el propio presidente, de que las reservas iban a llegar a 50.000 millones de dólares. Eso a mí no me cierra. Eso, la única forma de poder entender eso es de asumir de que los 20.000 millones de dólares van a ser un desembolso inicial y que los otros 5 que vendrían del Banco Mundial, del BID y de la CAF, como dijeron ellos, también lleguen en un solo pago y al principio entonces las reservas brutas irían a 50. Pero los programas del fondo no se integran a las reservas. O sea, yo tengo un programa de 20.000 millones de dólares que se van a ir desembolsando a lo largo de 4 años y medio. Eso nunca lo contamos entre las reservas. O sea, no es así. Es una expectativa, pero no se trata de que las reservas van a llegar a 50.000 millones de dólares. Eso es lo que me confunde. O sea, después viene Pero, Willy ¿por Cosa qué? Pero, y pone las a ver cosas si en su entendí bien, lugar y dice, Héctor. los programas se Pero, desembolsan. Sí, perdón. no, a ver si entendí bien. Vos lo que decís es que nunca los préstamos del fondo son para las reservas. No digo eso. A ver. Lo que digo es, cuando el fondo desembolsa, sí va a las reservas. Ah, claro. Pero un programa con el fondo a 4 años, No yo puedes no decir puedo. que entra todo a las reservas. Claro, primero tiene que cazar el oso y después vende la piel. No es así. La, Está la, muy bien. el programa con el fondo es un programa de desembolsos periódicos. Cada 3 meses hay normalmente revisiones. Si las revisiones se aprueban por el directorio, entonces hay un desembolso. Pero nunca vi eso de que los 20.000, un programa de, no sé, suponete el programa del 2018, que fue el más grande de toda la historia, eran 57.000 millones de dólares. A nadie se le hubiera ocurrido decir que las reservas habían aumentado de un día para el otro en 57.000 millones de dólares. Porque por otra parte, esos 57.000 millones de dólares nunca se desembolsaron enteramente. ¿Por qué crees que lo hace Caputo? ¿Está desesperado por dar una señal de solidez que no es tal y no es contraproducente después de decir cosas que cualquiera que conoce sabe que es insostenible? ¿Eso no es peor? Bueno, lo estás viendo en el mercado, nadie le cree eso, o sea, es muy Claro. raro, eso lo que estás diciendo es rarísimo. Y es cierto, cuando faltan dólares aparecen los rumores y los anuncios, y hace cuánto que venimos anunciando este programa. Yo creo que empezamos
los primeros anuncios fueron de agosto del año pasado. O sea que sí, es cierto, en algún momento la credibilidad se empieza a perder. Y este tipo de anuncios grandilocuentes son, sí, digamos que no quiero ser muy crítico, pero la verdad que no me parece muy afortunado. Si tuvieras si te pidieran un consejo desde alguien cercano al gobierno, ¿qué le aconsejarías sobre cómo manejar la comunicación o las expectativas frente a una situación compleja como la que tiene el gobierno? Hoy perdieron 500 millones de reservas, y lo que puede tardar también la llegada del primer desembolso. Yo lo que le aconsejaría al ministro Caputo es que no hable más, que lo deje a José Luis Daza hablar. Es por lejos el mejor comunicador que tiene el equipo económico. Uh-huh. ¿Y el presidente tiene que hablar de estas cosas? Y el presidente tiene que tomar mucho tilo antes de hablar. Y creo que tiene que dejar, sí, por supuesto, me parece mucho mejor que haya una concentración de noticias y las noticias salgan cuando realmente se pueden acompañar con hechos. De lo contrario, me parece contraproducente porque es a perder credibilidad. Es ahora, el Héctor, cuento del pastorcito y el lobo. ¿qué sentido tiene para el fondo cuando ve que hay un modelo económico que no junta reservas, que las pierde, alegremente darle más plata a ese país sin un compromiso de cambiar ese modelo que justamente no está funcionando bien, por ende te vienen a pedir plata? Porque otras épocas sí era el déficit y demás, eso aparentemente en este gobierno no tiene ese problema, pero tiene otros, supuestamente no tiene déficit, pero igual no junta reservas, igual pierde dólares todo el tiempo. ¿Qué debería decir el fondo frente a esto? Yo creo que el fondo está diciendo las cosas que hace falta decir, lo que pasa es que no las dice en público. El fondo está diciendo, creo, ojo, quiero aclararle a la audiencia, yo no hablo por el fondo, no tengo información de primera mano, hablo por lo que conozco. Por experiencia y lógica. Sí, pero aclaro, yo no hablo por nadie, ni mucho menos por el gobierno. De modo que hablo por mí mismo, simplemente. Lo que creo es que el fondo lo que le está diciendo al gobierno, cuando Caputo dice el fondo no me pide una devaluación, no está mintiendo, está diciendo la verdad. El fondo no le pide una devaluación. El fondo lo que le pide es una flexibilización del tipo de del esquema cambiario. Claro. Es decir, lo que están diciendo es, porque si pidiera una devaluación sería una tontería, porque es una devaluación y después volvés al crawling peg del 1%, tenés el mismo problema dentro de 2 meses. Exacto. O sea, eso no arregla nada. Lo que el fondo seguramente le está diciendo es, miren, la situación internacional es una situación internacional muy fluida, muy cambiante, muy impredecible. No es el momento para tener un tipo de cambio fijo o semifijo, menos aún cuando tenemos reservas en el territorio negativo, o sea, no podés defender ese tipo de cambio, y tenés una cuenta corriente negativa. Y seguramente el fondo le está diciendo, nosotros no queremos que use la plata del fondo para defender un modelo cambiario con el cual no estamos de acuerdo. Y seguramente por eso es que estamos demorándonos y por eso es que hay anuncio tras anuncio y tras anuncio y finalmente están un berenjenal de rumores que no sabés qué es con lo que contás y el mercado empieza a desconfiar y reacciona como reacciona, ¿no? Entonces reacciona el gobierno diciendo, tranquilamente puede ir a bandas de flotación y decir esto no es una devaluación, aunque yo lo puedo interpretar como que sí, evidentemente va a generar una devaluación, pero es una interpretación. Una cosa es el esquema cambiario, la política cambiaria, otra cosa es el tipo de cambio. ¿Okay? Yo no quiero discutir sobre el tipo de cambio. Lo que quiero decir es, este esquema cambiario de un crawling peg del 1% de deslizamiento, con reservas negativas y una cuenta corriente negativa y vencimientos por delante, es un esquema que es difícil de sostener. Sí. Más todavía en una situación internacional tan cambiante. Por eso, yo si estuviera en el gobierno, Dios no lo permita, yo lo que le diría a la gente, miren señores, cuando nosotros decidimos esta política cambiaria del crawling peg, estábamos asumiendo un escenario internacional diferente al actual. No estábamos asumiendo una guerra comercial.
no estábamos asumiendo un problema en los mercados internacionales, mucho más allá de la Argentina. Y también Entonces, asumían que iban a tener una inflación más baja que la que tuvieron finalmente, porque el crawling peg al 1 acompaña con una inflación de 2, 3, es muy alto para eso también. Sí, bueno, eso es cierto también, pero eso en parte también, yo no sé hasta qué punto esta dificultad de bajar del 2 y esto que estamos viendo como una pequeñísima aceleración, no se debe justamente a la incertidumbre. Cuando vos tenés mucha incertidumbre por delante, entonces es difícil que los precios se bajen o se mantengan. Los que forman precios empiezan a calcular qué es lo que hay por delante. Bueno, entonces Como no pueden calcular, estás convencido que va a haber un cambio de sistema cambiario que no lo pudo negar Caputo cuando se lo preguntaron. Dijo, no lo puedo decir. Yo creo que sería saludable eso. Okay, lo que sería más saludable es que el gobierno lo hiciera no porque resulta que está contra las cuerdas, sino que el gobierno le explicara a la gente, como déjame decirte lo que yo le diría, porque además creo que es totalmente razonable. Cuando cambia el contexto internacional, cuando cambia el contexto, vos podés cambiar las políticas. O sea, totalmente. La política del crawling peg del 1%, seguramente cuando el gobierno la calculó un escenario internacional que no es el actual. Entonces, me cambiaron el escenario, yo tengo que reaccionar a un cambio del escenario. Es decir, con un escenario como este, una política de cambio fijo, sin reservas, es muy difícil de sostener. Y es muy difícil que el fondo te quiera dar la plata de los contribuyentes de otros países, porque hay que aclarar a la audiencia, el fondo no te da plata propia, el fondo toma plata de los contribuyentes de otros países para dártelos a vos. Y cuando se da cuenta de que tu esquema cambiario no es compatible con una situación internacional como la actual, y bueno, lo lógico es que diga, mirá, primero el fondo nunca quiere tipo de cambio fijo. El fondo general recomienda tipo de cambio, bueno, o flexible o de flotación administrada, pero flexible, básicamente. Y ya vivió algo parecido con nosotros en el 2018, en el cual hubo un desembolso inicial importante, fueron 15.000 millones de dólares. Hay otras similitudes también, ¿no?, que a mí me traen a la memoria y me preocupan. Pero en todo caso, hizo un desembolso de 15.000 millones de dólares, estando el actual ministro de Economía al frente del Banco Central, y vos recordarás, hubo un serio problema porque esos 15.000 millones de dólares no se usaron en la forma prevista en el programa. Hubo una queja muy fuerte del fondo al gobierno, y el presidente del Banco Central, en este momento el mismo que es el ministro de Economía actual, tuvo que renunciar. O sea que eso existe, esa memoria, digamos, de todo eso. Entonces es difícil, es como eso, dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Sí, bueno, sí. En este caso está claro. Está ahí, digamos. Héctor, o sea, todo eso influye. Muy interesante la charla que nos ha brindado. Muy amable, estoy muy agradecido, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Que le vaya muy bien, que te vaya muy bien. Héctor Torres, estuvo genial, la verdad estuvo genial. Ex representante de la Argentina hasta ante